Buenas tardes, mi nombre es Alan Josué Estudia Ríos. Voy a exponer el tema de mecánica de fluidos, sección 14.5, ecuación de Bernoulli. Según la ecuación de continuidad anteriormente vista en el anterior tema, la rapidez de flujo de un fluido puede variar a lo largo de las trayectorias del fluido. La presión también puede variar, depende de la altura, es decir, de la altitud y también de la rapidez de flujo. La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la rapidez de flujo y la altura para el flujo de un fluido ideal. La ecuación de Bernoulli es indispensable para analizar los sistemas de plomería, para analizar las plantas hidroeléctricas y para analizar el vuelo de los aviones. Si un fluido incompresible fluye por un tubo con sección transversal variable, su rapidez cambia, así que un elemento de fluido debe tener una aceleración. Si el tubo es horizontal, como podemos ver en las imágenes, que tenemos varios tubos horizontales, si el tubo es horizontal, la fuerza que causa esta aceleración debe ser aplicada por el fluido. Esto implica que la presión debe ser diferente en regiones con sección transversal diferente. Si fuera la misma en todos lados, la fuerza neta sobre cada elemento del fluido sería cero. Cuando un tubo horizontal se estrecha y un elemento del fluido se acelera, debe estar moviéndose a una región de menor presión para que una fuerza neta lo acelere hacia adelante. Si la altura cambia, esto provoca una diferencia de presión adicional. Deducción de la ecuación de Bernoulli. Para deducir la ecuación de Bernoulli, aplicamos el teorema de trabajo, la energía de fluido, en una sección de tubo de flujo. El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos un tubo de flujo, ¿sí? Los valores de la rapidez en los extremos son V1 y V2. Estas son las rapideces. Esta es la rapidez en la sección 1. Esta parte de aquí, para nosotros va a ser la sección 1, ¿sí? Va a ser la sección 1. Y esta parte de aquí va a ser la sección 2. De esa forma vamos a ir explicando. Entonces, la rapidez en la sección 1 es V1 y la rapidez en la sección 2 es V2. En un intervalo de tiempo, es decir, en un pequeño intervalo de tiempo, que lo vamos a llamar dt, el fluido que está en A se mueve a B. La distancia ds1, ds sub 1, es igual a la rapidez de la sección 1 por ese intervalo de tiempo. Y el fluido que está inicialmente en C se mueve a D. Una distancia ds2, es decir, esa distancia sub 2, es igual a la rapidez de la sección 2 por ese mismo intervalo de tiempo. Es un pequeño intervalo, un lapso de tiempo. Las áreas transversales, tanto inferior como superior, son A1 y A2. Entonces, el área de la sección 1 es el A sub 1 y el área de la sección 2 es A2. O como algunos lo llaman A sub 2 también se lo conoce. El fluido, si este fluido que pasa por este tubo de flujo, sí, el fluido es incompresible. Así que por la ecuación de continuidad, el volumen de un fluido, es decir, el diferencial de volumen, que pasa por cualquier sección transversal, puede ser ya sea la sección 1 o la sección 2, el tiempo es el mismo. Es decir, tanto el diferencial de volumen de la sección 1 como de la sección 2 son iguales. El diferencial de volumen es igual al área 1 por el diferencial de 1 y es igual a área 2 por el diferencial de 2. Es decir, que para calcular el volumen de una manera perro cilindro, sabemos que, bueno, para calcular es lado por lado por lado. Pero aquí tenemos una circunferencia. Como ya tenemos el área, multiplicamos por su altura. Ya tenemos el volumen de la sección 1. Igual, aquí para hallar el volumen de esta sección 2, multiplicamos el área por su altura. Ya tendríamos diferencia de volumen. Entonces, para hallar el volumen de ese cilindro y de ese cilindro, multiplicamos el área por su altura. A1 por el diferencial de 1 y A2 por el diferencial de 2. Y tanto el volumen de esta sección como de esta sección son iguales.
Ahora vamos a calcular el trabajo efectuado sobre un elemento de fluido durante ese intervalo de tiempo, en ese lapso de tiempo. Vamos a suponer que la fricción interna del fluido es despreciable, o sea que no hay viscosidad. Las únicas fuerzas no gravitacionales, o sea, que no están afectadas por la gravedad, que efectúan sobre el elemento del fluido, es la presión del fluido. Las presiones en los extremos, tanto en esta sección como en la segunda sección, son la presión 1 y la presión 2. Es decir, la presión para esta sección, la sección 1 es P1 y la presión para la sección 2 es P2. La fuerza sobre la sección transversal en A, es decir, en esa sección, es P1 por A1. Esta es la fuerza de esta sección. Y la fuerza en C es P2 por A2. Esta es la fuerza. Si se fijan bien, la fuerza de la sección 2 está yendo en sentido contrario al desplazamiento del fluido. El trabajo neto es el diferencial de W, eso va a ser el trabajo. El trabajo neto diferencial W efectuado sobre un elemento de fluido es igual a esto, ¿sí? Es igual a P1 por A1 por el área 1 menos la presión 2, el área 2, diferencial 2 menos, eso es igual a. Bien, aquí este P1 es la presión de la sección 1 y este A1 es el área de la sección 1. Es decir, el subíndice 1,1 indica que son de la sección 1 y estos índices 2,2 indican que son de la sección 2. Entonces, ¿cómo llegamos de esta parte a esta parte? Aquí lo que hemos hecho es simplemente factorizar el área y la distancia. ¿Sí? Permíteme aquí la suya. Bien. Hay que recordar que el anterior diapositiva hemos dicho que la diferencia de volumen es igual al área por el diferencial. Sí, también aquí podemos ver que para hallar el volumen de ese cilindro, multiplicamos el área por el diferencial por su altura. Y recordemos que el diferencial de volumen es igual al área por la altura. La área por su altura. Sí, y vamos a retroceder algunas diapositivas ya que tenemos que el diferencial de volumen es igual al área por su altura, el área por su altura. Entonces, dicho eso, factorizamos, por decir, el área de la sección 1 y la distancia de la sección 1. Los factorizamos. Sabemos que esto es igual a esto. Esto dividido entre esto va a ser la presión de la sección 1. Menos por más, a menos. Y eso dividido entre esto va a ser 1 por P2, P2. Y aquí podemos, como es común, es la multiplicación, es como otro tipo, aquí podemos poner P1 menos P2 por el área 1 por el diferencial o por la altura, que sería esta altura, 1. Entonces tendríamos que esto es igual a esto. De esa forma sería. Bueno, este signo negativo se debe a que la fuerza en C, ¿sí? ¿Sí se ve? Se opone al desplazamiento del fluido. Es decir, va en sentido contrario. Por eso es negativo. El trabajo diferencial de W, si el trabajo diferencial de W se debe a fuerzas distintas a la de la fuerza de la gravedad, así que es igual al cambio en la energía mecánica total. La energía mecánica total es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional asociada a un elemento de fluido. La energía mecánica para el fluido entre B y C en esta sección no cambia. Al principio de T, en ese intervalo de tiempo que estamos analizando, que lo hemos llamado de T, al principio de ese lapso de tiempo, al principio de ese intervalo de tiempo, el fluido entre A y B tiene un volumen A1 por el diferencial de área 1, tiene una masa que es la densidad por el área 1 por la altura 1, y la energía cinética es igual a un medio de la densidad por el área 1 por la altura 1. Al final de ese intervalo de tiempo, el fluido entre C y D, es decir, entre C y D, ¿sí? Tiene una energía cinética que es igual a un medio de la densidad por el área de la sección 2, por la altura de la sección 2,
y la rapidez de la sección 2 elevado al cuadrado. El cambio neto de energía cinética, que lo representamos por el diferencial de K, durante ese lapso de tiempo de T, es igual, o sea, la energía cinética es igual a un medio de la densidad por la diferencia de volumen, que multiplicado por la rapidez 2 elevado al cuadrado menos la rapidez 1 elevado al cuadrado. El cambio de energía potencial gravitacional, vamos a analizar eso, porque anteriormente solamente hemos analizado el cambio de energía cinética. Ahora vamos a analizar el cambio de energía potencial gravitacional. Al iniciar ese intervalo de tiempo que hemos visto anteriormente, ese lapso de tiempo, la energía potencial para la masa que está entre A y B es el diferencial de masa por la gravedad por la altura y eso es igual a la densidad por el diferencial de volumen por la gravedad y altura y 1. Al final de ese intervalo de tiempo de t, la energía potencial para la masa entre C y D, entre estas dos secciones, es el diferencial de masa por la gravedad por la altura y2, y eso es igual a la densidad por el diferencial de volumen por la gravedad y por la altura y2. El cambio neto de energía potencial, que es por el diferencial de U, durante ese intervalo de tiempo, ¿sí? El cambio de la energía potencial es igual a a la densidad por diferencia de volumen, por la gravedad y por las diferencias de las distancias. Y2 menos 1, es decir, final menos inicial. Ahora vamos a ver lo que sería la ecuación de Bernoulli. Combinando las ecuaciones anteriores, es decir, combinando la ecuación de trabajo, que es igual a esto, PU, la diferencia de las presiones por la diferencia de volumen, y también combinando la ecuación de la energía cinética y de la energía potencial, reemplazando sus valores, combinando las ecuaciones, tenemos que, tendríamos esto, reemplazando su igualdad del trabajo, del cambio de la energía cinética y el cambio de la energía potencial gravitacional. Combinando esta ecuación, tendríamos lo siguiente, ¿sí? De aquí, bueno, de esta parte, de la parte derecha, podemos factorizar lo que sería el diferencial de volumen. Si lo factorizamos, es decir, aplicamos factor común, aquí tendríamos esto. Y dentro de esto sería diferencia de volumen. Realmente aquí nos quedaría un medio por la densidad, por la rapidez 2 elevado al cuadrado, menos la rapidez 1 elevado al cuadrado. Más por más da más. Esto, dividido entre esto, sería, se va a diferencia de volumen, nos queda aquí la densidad por la gravedad y por las diferencias de las alturas. Y2 menos Y1, final menos inicial. Y tendríamos esto. Y es lo que tenemos. Y aquí tendría, esto es igual a la diferencia de las presiones P1 menos P2 por el diferencial de volumen. Y esto de aquí se simplifica con esto. Y eso nos quedaría esto, que es igual a lo que está abajo. Combinando esas tres ecuaciones tenemos este resultado. A esta parte, esto se le conoce como la ecuación de Bernoulli. Dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen fluye por el fluido circundante, que es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial. Si vemos que es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial. Ahora, esto es la interpretación de la ecuación de Bernoulli en términos de presiones. El primer término a la derecha, este primer término, ¿sí? El primer término a la derecha, es decir, de esta parte, esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. El primer término a la derecha, es decir, este término, es la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido. Por si acaso lo estamos viendo en términos de presiones. Y el segundo término, esta de la parte derecha, es la diferencia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los dos extremos. La ecuación de Bernoulli
Es decir, esta ecuación, la ecuación de Bernoulli, lo podemos expresar en una forma más práctica, que sería esta, ¿sí? Tanto, estos dos son las ecuaciones de Bernoulli, solamente que esta está expresada en una forma más práctica. De esta ecuación tenemos aquí se puede dar porque hay sub 1 y sub 2 que indican estos subíndices. Estos, los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera del tubo de flujo y se puede escribir también de esta manera. La presión más más la densidad por la gravedad por la altura y más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado. Eso es igual a una constante. Si el fluido no se mueve, tanto la rapidez en la sección 1 como en la sección 2 es igual a cero. Entonces la ecuación anterior que vimos, la ecuación de Bernoulli, se puede presentar de la siguiente manera. Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. Y aquí estamos diciendo que si la rapidez tanto en la sección 1 como en la sección 2, es decir, si el fluido no se mueve, tanto la rapidez de la sección 1 como de la sección 2 es igual a cero. Entonces, reemplazando el valor de cero, tanto en la rapidez 2 como en la rapidez 1, todo esto nos saldría que sería cero. Entonces, cero multiplicado por eso nos saldría cero. Y realmente tendríamos la siguiente expresión. Y si a esta expresión, a esta ecuación lo multiplicamos por menos uno miembro a miembro, si para cambiarlo así, sería menos por más da menos, menos por menos da más y menos por más da menos. Entendiendo lo siguiente, esta ecuación. Ahora, si a esta ecuación cambiamos, es decir, el P2, aquí está, y el P1 lo cambiamos, solamente cambiamos el orden y sabemos que la suma es conmutativa, así que no habría problema. Y veamos que nos quedaría esto. La presión 2 menos la presión 1, y eso es igual a menos la densidad por la gravedad y la diferencia de las alturas, y2 menos y1. Y esto es igual a la presión en un fluido de densidad uniforme que hemos visto en un anterior tema. Hay que tener cuidado en utilizar la ecuación de Bernoulli, ya que solo se puede aplicar en ciertas situaciones. Esta es la ecuación de Bernoulli y es válido para un flujo estable de un fluido incompresible sin fricción, es decir, sin viscosidad. Con esto concluimos la exposición. Muchas gracias, pero antes voy a mostrar mi rostro y por eso voy a entrar un momento a Meet. Voy a salir de las presentaciones y voy a ingresar a Meet. Buenas tardes, mi nombre es Ana José Estudios Ríos, expuesto el tema de mecánica de fluidos, la sección de ecuación de Bernoulli. Bueno, se concluye la exposición. Muchas gracias.